porque vienen nuevas, mejores y mayores cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, pero primero te tiene que ungir el Espíritu Santo para enviarte a una tarea específica. ¿Cuántos dicen yo quiero? Yo quiero. Híjole, nada más mi hermana, no me digas mi hermana Alma. ¿Cuántos quieren la unción de Dios, hermano? Amén. Porque ¿para qué nos unge el Señor? Para tareas ¿qué? Específicas. Y ahora déjame decirte que si tú estás aquí congregado y si tú ya aceptaste a Cristo, déjame decirte que el Señor ya te ungió. Amén. Porque cuando tú recibes a Cristo viene también el Espíritu Santo. ¿Y para qué te unge el Señor? Para una tarea específica. Ahora la cuestión es, ¿estás desarrollando esa tarea específica para la cual el Señor te ungió? ¿O está ahí postergada? Y de eso se trata la predicación de esta noche. Acompáñenme al libro de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. El tema de hoy es el ungido de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Quizá cuando usted escucha el ungido de Jehová, piensa usted en el rey David, no piensa usted en el Señor Jesucristo, piense usted en Pablo, piense usted en Aarón, en Moisés. Pero le repito que todos nosotros hemos sido ungidos, hemos sido apartados. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Y Dios nos ha dado una tarea específica a cada uno de nosotros, y por eso te da de su espíritu, para que no vayas en tus fuerzas. Como todos los personajes de la Biblia, ellos no iban en sus fuerzas, sino si tú lees te das cuenta que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, porque sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Amén. Así es que si usted no ha alcanzado ese trabajo, esa meta que el Señor le dio, es porque no ha respondido a ese llamado, a esa unción. Amén, hermanos. Amén. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. ¿Ya están ahí? Dice así la palabra de Dios: tomando entonces Samuel una ¿qué tomó? Una redoma de aceite, una vasija de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Samuel a Saúl: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces, si usted lee la palabra de Dios, ¿verdad?, y es estudioso y le gusta meterse ahí a la escritura, se va a dar cuenta que cuando salió el pueblo de Egipto anduvieron 40 años en el desierto y Moisés era el que los guiaba. Después Moisés murió y tomó el mando. ¿Quién tomó el mando, hermanos? Josué. ¿Verdad? Y Josué los introdujo en la tierra prometida, pero llegó un momento en que también Josué murió. Y cuando termina el libro de Josué, dice ahí la palabra de Dios que se levantó una generación después de Josué, de esa generación, se levantó una generación que no conocía a Dios. A ver, diga conmigo, se levantó una generación que no conocía a Dios. Que no conocía a Dios. Inmediatamente empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Cuando se levanta una generación que no conoce a Dios, hermano, empieza a hacer lo malo delante de Dios. Y obviamente viene la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es, ¿qué, hermanos? Muerte. Entonces aquí donde estamos leyendo en Primera de Samuel, ya ¿verdad? Josué murió, se levantó una generación que no conocía a Jehová, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ¿sí? Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando venía, ¿verdad?, la consecuencia del pecado, ellos clamaban a Dios: Señor, ayúdanos. Y entonces ahí Dios levantó a jueces. Después de Josué vienen los jueces, es decir, hombres, ¿verdad? Y por ahí una mujer que juzgaron a Israel. Dios levantaba hombres para, los ungía con el Espíritu Santo, para que a través de ellos les diera libertad de los que lo oprimían, los madianitas, los filisteos, etc. Y una vez que lo salvaban y moría ese juez, ¿qué cree que hacía el pueblo de Israel, hermano? Volvía a pecar. Y venía la calamidad de nuevo, y entonces de nuevo a clamar Señor, y el Señor le levantaba otro juez. Y así, hasta que finalmente le dice el pueblo, le dice a Samuel, al profeta Samuel, que fue el último juez de Israel, le dice: ¿sabes qué? Ya no queremos que nos juzgues tú ni tus hijos, porque tus hijos no andan en tus caminos. ¿Cómo andaban los hijos de Samuel, hermano? Andaban en los caminos mundanos, siendo los sacerdotes. Dice: tú ya estás grande, ya estás viejo, en otras palabras, y tus hijos no andan en tus caminos, así es que mejor establécenos un rey.
Entonces ahí va Samuel, ¿verdad? A llorar con Dios. Dice, mira, quieren un rey estos. Dice, ¿por qué te quejas? ¿Por qué lloras? No te han desechado a ti, sino a mí. Fíjate nada más cómo era el pueblo de Israel de necio, que siendo gobernados por Dios, no, ellos querían tener un rey humano. Entonces va Samuel con Dios y le dice, haz como ellos te dicen. Y ya va, y ahí es donde estamos. ¿A quién estableció como rey Samuel, hermanos? A Saúl. El primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. Saúl. Y estamos exactamente aquí cuando va Samuel, ¿verdad? Con Saúl, y derrama el aceite sobre su cabeza y le dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Entonces la unción representa consagración, representa el Espíritu Santo y representa que se te ha encomendado una tarea. ¿Cuál era la tarea que se le encomendó a Saúl, hermano? Gobernar al pueblo de ¿qué? De Israel. Guiar al pueblo de Israel, llevarlo a sus guerras, ¿no? Etcétera. Y así cada uno de nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, hermano, con una tarea específica de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O quizás muchos ni saben, ¿verdad? Nada más te congregas y gloria a Dios, qué bonito, pero no sabes que tienes una tarea, que has sido llamado con un propósito de parte de Dios. ¿Sí lo sabes o no lo sabes? Sí. ¿Sí sabes que tienes un llamado de parte de Dios? Sí, amén. Y no solamente tienes el llamado, sino que también te dio dones para que tú puedas cumplir esa tarea. Y no solo eso, sino que también te ha dado de su Espíritu. Amén. Entonces, si tú eres obediente a Dios, Él va a hacer cosas maravillosas contigo. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, por eso les leía yo la palabra, porque eso que nos ha dicho el Señor, Él lo va a hacer, siempre y cuando nosotros respondamos a ese llamado. Y les decía yo a toda la iglesia que viene una nueva etapa en Casa de Dios y Puerta del Cielo. Amén. Para los que quieran, ¿verdad?, acudir a ese llamado. Sí, amén. Empezando por los ministerios, ¿verdad? Ya estamos hablando con los ministerios, con alabanza, con panderos, con los líderes ¿verdad? Para los que no vinieron el domingo, de que Dios sí quiere hacer cosas grandes, pero quiere que también nosotros le correspondamos. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que se congregue a todas las reuniones, que tomen los discipulados, amén, Amén. y que no falte, ¿verdad?, a no ser que sea por un motivo de causa justificada. Entonces aquí Samuel está ungiendo a Saúl, ¿verdad?, con una tarea específica que le mandó el Señor: úngelo como príncipe, como rey de Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice Pedro que Él nos ha constituido a nosotros reyes Y sacerdotes. Entonces, si Dios nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes, ¿qué tuvo que haber sobre nosotros, hermano? Si ya nos constituyó reyes y sacerdotes, ¿qué tuvo que haber sobre nosotros? Una unción. Una unción, diga conmigo, una unción. Una unción. ¿Verdad? Porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Dios nos enseñó que así es. Dios le dijo a Moisés: mira, los hijos de Aarón y Aarón van a ser mis sacerdotes, úngelos, conságralos, ¿verdad?, al servicio del ministerio. Y ahora nosotros somos esos reyes y esos sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La unción, hermanos, consistía en derramar aceite sobre la cabeza de la persona a la cual se le asignaba un trabajo, en particular en el servicio de Dios. La unción es consagrar a alguien para servir a Dios. Es la manera de mostrar que Dios había apartado a alguien para una tarea específica. Ahora dile que está a tu lado: Dios te ha apartado para una tarea específica. Y dile: no estás aquí de relleno. Hay una tarea específica de parte de Dios para ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿No le causa eso gozo? Amén. Saber que Dios lo ha apartado, que lo ha llamado. Sí, ¿Sí amén. le causa gozo o no, hermano? Amén. Porque por ahí empezamos, ¿no? ¿Se acuerda del profeta Jonás? Él era el ungido de Dios. Sin embargo, ¿qué hizo cuando lo envió a Nínive? No quería ir. Quizás la que hay Jonás, ¿verdad?, predicó mi hermano Jaime. En Lucas 4:18, que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Número 1, para dar buenas nuevas a los pobres. Y eso mismo nos ha ungido a nosotros, porque dice en Mateo 28,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin Del mundo. Entonces hay una unción y hay una tarea que tienes que hacer. ¿Cuántos la están haciendo? ¿Cuántos están compartiendo las buenas nuevas de Jesús, hermano? Amén. ¿Sí? Pues ya invita a la gente a la iglesia. Ya hizo usted la labor de salvación. Ahora el siguiente paso es que se congreguen, discipularlos. Amén. Veamos el caso del rey Saúl, hermano. Dios escoge a personas y las unge, no por nuestras habilidades, hermano, o nuestros talentos especiales, sino para mostrar en nosotros su poder. Amén. Saúl, ¿verdad? Dice la escritura que era un hombre bien parecido. De entrada, ¿no? ¿Cómo era el rey de Israel, hermanos? Bien parecido. Bien parecido, y era un hombre alto, que todo el pueblo le llegaba hasta el hombro, y del hombro para arriba él era más alto que todos. Entonces cuando todo el pueblo se formaba, ¿a quién se veía, hermano? ¿A quién veías? Ahí está Saúl, humanamente hablando. Pero Dios no mira esas cosas, Él mira tu corazón. Amén. 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 Entonces no es por nuestras cualidades, no es por nuestros talentos, sino para mostrar en nosotros su poder y su gloria. Amén. ¿Verdad? Porque con lo que tú tienes, con lo que tú eres, Dios va a hacer grandes cosas. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Amén. Ya no lo digo, ya nos dieron la palabra, no vienen grandes cosas. Ahora, ¿cómo van a ser esas cosas? Cuando tú le creas a Dios. Amén. Porque si vienes domingo tras domingo, martes tras martes, y no estás creyendo la palabra, pues no sucede absolutamente nada. Es una gran responsabilidad y compromiso delante de Dios y de los hombres. Es decir, ese llamado que Dios te ha dado es una gran responsabilidad y un gran compromiso, hermano. Así. Por eso compartíamos el domingo de los tibios. Los tibios se quieren comprometer, quieren trabajar, quieren servir al Señor. Fíjese, 1 Samuel capítulo 10 versículo 6. Ya ungió a Saúl, ya lo escogieron como rey, ¿verdad? Ya llevaba apenas un año de rey. Y fíjense la palabra que le da Samuel en 1 Samuel capítulo 10 versículo 6. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Lo ungió, y dice en el capítulo, el versículo 1 lo ungió, y en el versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás Con ellos. con ellos, y serás mudado En otro hombre. en otro hombre. ¿Cuántos dicen: Señor, unge a mi esposa, o a mi esposo, para que sea mudado en otro hombre? ¿Se dan cuenta qué es lo que produce la unción en la gente, hermanos? Ser mudado. ¿Qué produce la unción, hermano? Ser mudado en otro hombre. Transformación. Entonces no puede ser que ya llevamos aquí 3 años y sigamos siendo los mismos, ¿verdad que no puede ser? Porque si el Señor ya te ungió, el Espíritu Santo, ¿en qué te va a transformar, hermano? En otro hombre, en otra mujer. Amén. Y eso se ve cuando tú eres fiel, cuando tú sirves, cuando tú te comprometes con la obra, se va viendo que Dios va mudando tu corazón. Pero imagínate, personas que ya llevan quién sabe cuántos años y siguen siendo los mismos. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó con Saúl. Es un ejemplo bien tremendo de la unción de Dios. 2 años había apenas reinado Saúl. Fíjese, capítulo 13, versículo 14. Apenas iban 2 años de reinando Saúl, ¿verdad? Ya el pueblo lo reconoció como rey, viva el rey. Y 2 años había reinado, y 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, dice, fíjate lo que le está diciendo el profeta, a los 2 años de haberlo puesto, hermano: mas ahora tu reino no será Duradero. Jehová se ha buscado un varón Conforme a su corazón. conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú, habría conmigo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjate, lo ungió y le dijo, ¿verdad?, cuál era su tarea. Tú vas a ser el rey, tú vas a gobernar.
Apenas llevaba 2 años cuando el profeta le dice, ¿sabes qué? Ya Dios se buscó otro mejor que tú. ¿Por qué? Porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, amados hermanos, este es un tiempo crucial porque estamos entrando en una nueva etapa. Entonces, una nueva oportunidad de hacer lo que Dios te ha mandado hacer. ¿O quieres que pase otro año y sigas en la banca? ¿Sí? ¿Quién quiere seguir calentando la banca, hermanos? O me dice, no, ¿sabe qué? Yo ya, el Señor me mostró que yo voy a servir, ¿verdad? Evangelizando, voy a servir predicando, voy a servir con los niños, voy a servir en el aseo, pero yo no quiero seguir siendo el mismo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Amén. Dice, como no has guardado lo que Jehová te mandó, por tanto, Dios ya se ha buscado a otro. Qué tremendo es, hermano, cuando vemos hermanos, ¿verdad?, que ya llevan tiempo y que no logran tomar liderazgo, no logran tomar posición en la iglesia, y llegan otros nuevos y más pronto, man, porque se comprometen, se involucran, entienden el llamado. ¿De qué se trata? ¿Para quién es el llamado? Para todos. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 11. Está hablando Dios a través del profeta Samuel. Fíjese lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice, hermanos? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fíjate, lo ungió, lo escogió y después dice, Señor, híjole, cómo me arrepiento de haber puesto a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí. O sea, ya no andaba buscando a Dios, andaba haciendo otras cosas. Dice, y no cumple mis palabras. Y cuando nos habla Dios, hermano, cada que venimos a congregarnos aquí y escuchamos la palabra de Dios, es Dios hablándonos. ¿Para qué nos habla Dios? Para que cumplamos su palabra. ¿Pero qué hizo Saúl? En lugar de cumplir la palabra, él hacía lo que él quería, hermano. Versículo 26, sáltese al versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. ¿Y Jehová qué, hermanos? Te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Te das cuenta de la importancia de abrazar la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios, hermano? Porque si nosotros desechamos la palabra de Dios, Él nos va a desechar a nosotros. A veces la gente, hay doctrinas que piensan que la salvación no se pierde y otras que sí se pierde. Pero si usted lee la Biblia, hay muchos pasajes donde habla de esto, de los que van a quedar afuera, de los que van a ser echados en el fuego, de aquellos que dirán, Señor, Señor, no los conozco. Y este Saúl era el ungido, era el rey, pero por no hacer la voluntad de Dios, por desechar la palabra de Dios, Dios te ha desechado a ti para que no seas rey. Entonces, si Dios tiene un llamado para ti, hermano, acude a tu llamado. Primera de Samuel 28, allá adelantito. Porque no obedecía a Samuel, Saúl no obedecía la palabra, hermano. Dios le dijo que fuera ahí con los amalecitas y que destruyera todo. Y me impacta porque dice, a los niños de pecho, mátalo, no dejes a nadie. A nadie. Y mucha gente se agarra y dice, ay, ese Dios era cruel, mataba a todos. ¿Y sabes por qué lo hacía? Para cortar de raíz el pecado. Dice, no dejes a nadie, ni a los de pecho, ni los animales. Y ya va Saúl, ¿verdad? Y mata a todos, y le respeta la vida al rey, ¿no? Al rey Agag, y al ganado. Cuando la orden de Dios, ¿cuál fue? Destruye todo.
Y él viene ahí con todo el ganado, ¿no? Y con el rey Agag, feliz el rey Agag. Si ya pasó el peligro de la muerte, ¿no? Ya me llamaron para decirme que no me van a matar. Y llega el profeta Samuel y le dice: ¿cumpliste con la tarea que te encomendó Dios? Sí, la cumplí. Dice: entonces, ¿qué son esos balidos que oigo? Dice: es que reservamos lo mejor del ganado para ofrecérselo a Dios. Fíjate, Dios le dijo: destruye todo. Y dice: no, lo guardamos para ofrecérselo a Dios. Y le dice el profeta Samuel: ¿acaso se agrada a Dios más en los sacrificios como en que se obedezca su palabra? El obedecer y el prestar atención es mejor que los sacrificios, hermano. En otras palabras, ¿verdad? Tú puedes venir aquí, ¿verdad? Sacrificar, levantarte temprano, llegar puntual, ¿verdad? Pero si no obedeces la palabra de Dios, de nada te sirve. Porque Dios honra a los que le honran, hermano. Amén. Así es que en esta nueva etapa, ¿cuántos están dispuestos a honrar a Dios, hermano? Amén. ¿Verdad? Haz de cuenta que, bueno, no haz de cuenta, somos el pueblo de Israel, nosotros, el pueblo espiritual. En el cual yo sería, ¿qué figura sería yo del pueblo de Israel? El rey. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Lo que yo quiero o lo que Dios me dice? Lo que Dios dice. Porque si yo hago lo que yo quiero, el Señor me va a quitar y va a traer otro mejor. Y un corazón para Dios. Y usted es el pueblo de Israel. Entonces yo tengo que conducirlo a usted por el camino de Dios, ¿verdad? Si yo veo que usted está haciendo cosas indebidas, que no está siguiendo la palabra de Dios, tengo que amonestarlo. No me hago de la vista gorda, ¿no? ¿A quién le va a pedir cuenta a Dios? Al pastor. ¿Por qué no le dijiste que estaba mal? ¿Por qué no le enseñaste la palabra de Dios? Porque cuando desechaste la palabra de Dios, Dios también te ha desechado para que no seas rico. Entonces, mi responsabilidad es darle la palabra y usted obedecerla, hermano. Y fíjese qué tan importante es la unción de Dios, que cuando Saúl empezó a perseguir a David, ¿verdad? Porque ya lo habían ungido como rey a David y lo quería matar, lo andaba persiguiendo. Y en 2 ocasiones David lo tuvo ahí dormido para matarlo. Y los hombres de David decían: mátalo, mira, Dios te ha entregado a tu enemigo aquí durmiendo, mátalo. Y David le respondió: no, ¿cómo voy a levantar mi mano en contra del ungido de Dios? ¿Te das cuenta lo que implica la unción de Dios, hermano? Ese es un gran privilegio, un gran honor. Amén. Como para que lo eches por la boca. Y dijo David: no, hasta que Dios le preste vida, yo no voy a tocarlo. ¿Verdad? Si se muere de edad avanzada o sus enemigos lo matan, bueno, ya será otra cosa, pero yo nunca voy a levantar mi mano contra el ungido. Aunque ese ungido estaba mal, pero David entendía lo que era el ungido de Dios. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios te honra a ti. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Pues así cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? De acuerdo a la jerarquía que Dios le ha ido dando, que Dios le va a dar, tenemos que someternos los unos a los otros en amor. Samuel 28:6 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Ni por qué, hermanos, ni por sueños, ni por Urim, ni por Profetas. ¿Y por qué no le respondió, hermano? Porque ya Dios lo había ¿qué? Desechado. Pues eso pasa, hermano, cuando tú no acudes a tu llamado y no le das el valor a la unción que Dios te ha dado, Él te desecha. Y cuando tú vas a buscarlo, dices: ¿por qué no me escucha el Señor? Pues porque te volviste y no hiciste lo que Él te dijo. Entonces dice: no le contestaba ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Para todos aquellos que de repente dicen: ¿cómo me habla el Señor, hermano? Pastor, ¿cómo me habla el Señor? Yo quiero que el Señor me... ¿Cómo te puede hablar el Señor? ¿A través de qué? ¿De sueños? ¿Y a través de qué? De profetas. Hoy ya no se usa lo del Urim, ¿eh?
echaban como suertes para ver dónde caía la suerte. Pero los sueños sí. ¿A cuántos de ustedes les ha hablado el Señor por sueños, hermanos? Amén. O a través de profecía. Amén. ¿Y cuándo está usted recibiendo profecía? Cada vez que viene a escuchar la palabra de Dios, está escuchando profecía. Así es. O en el caso del testimonio que le di, ¿verdad? ¿Qué me dio el pastor a mí, hermanos? Palabra. Profecía. Entonces, ni modo que diga, no, esto no creo lo que me dijo el hermano. Señor, háblame. Te va a mandar sueños y te va a mandar profecía, y principalmente te va a mandar su Palabra. Amén. Versículo 15 del capítulo 28 dice: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado, haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios ¿qué, hermanos? Se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, Y por ni por sueños. sueños. Por esto te he llamado para que me declares qué es lo que tengo que hacer. Entonces fíjate, primero Dios lo ungió. Dice que cuando Dios lo ungió, cuando Dios lo ungió, vino el Espíritu Santo sobre Saúl. Y una de las primeras cosas que hizo Saúl fue ir con los profetas, la compañía de profetas, y empezó a profetizar, porque el Espíritu estaba sobre él. Y después leímos que también lo mudó en qué, hermano, en otro qué, Hombre. en otro hombre. Transformó. Pero cuando él empezó a desobedecer la palabra de Dios, cada vez se fue yendo más en picada. No hacía lo que Dios le decía, hacía lo que él quería. Hay una parte donde dice que él volvió de una victoria y se hizo un monumento, hermano. Mandó a hacer un monumento para que diga: oh, Saúl. O sea, cada vez se fue en declive. Y eso pasa cuando nosotros no entendemos y obedecemos la palabra de Dios. Y en este pasaje que estamos leyendo, dice que Dios ya no le hacía caso, ¿verdad? Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Y como Dios no le respondía, ¿qué creen que hizo Saúl, hermano? Fue a consultar a una adivina. Cuando ustedes saben, ¿verdad? Los que leen la Biblia, hermanos, que Dios abomina todo eso. Los adivinos, los hechiceros, los brujos, el que consulta a los muertos. Todo eso es abominación a Dios. Y el ungido de Dios, yendo a consultar a la adivina, para que le hiciera una sesión espiritista. Y le dice a la adivina: hazme venir a Samuel. Fíjate, Samuel ya estaba muerto. Hazme venir a Samuel. Y en este pasaje que acabamos de leer, dice: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Mucho ojo. Samuel ya estaba aquí, hermano. Muerto. Entonces, de acuerdo a la Biblia, una de dos: estaba en el paraíso o en el seno de Abraham, dice la Biblia, ¿verdad? Ahí están las almas. Sin embargo, Saúl fue con la medium, ¿verdad? Esta adivina era una medium, y le dijo: hazme venir ¿a quién? A Samuel. A Samuel. No a Samuel físicamente, sino al alma, a su espíritu. Y vino Samuel, y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Es decir, Saúl nunca se arrepintió, hermano, sino que cada día iba de mal en peor. En otra ocasión, estaban los filisteos, ¿verdad? Acampado ahí contra el pueblo de Israel, y tuvo miedo. Y tenía que venir Samuel a presentar las ofrendas y los holocaustos a Dios para que les diera la victoria. Y como veía que no llegaba Samuel, ¿qué creen que hizo? Pues yo preparo la ofrenda y yo presento el holocausto a Dios. Y cuando termina de ofrecer el sacrificio, llega el profeta Samuel. Le dice: ¿qué hiciste? Dice: como el ejército estaba
contra mí y el pueblo ya se me desertaba y tú no venías, me apresuré a presentar ofrenda para Dios, para obtener su favor. ¿Por qué has hecho eso? Eso no te corresponde a ti. Porque presentar las ofrendas, ¿a quién le correspondía, hermano? Al sacerdote. A los sacerdotes. Él tenía que haber esperado a que llegara Samuel. Y desde ahí Dios le dijo: por cuanto tú no has obedecido la palabra de Dios, Dios te ha deshecho para que no seas rey. Y de ahí fue de mal en peor. Y una de las últimas cosas que hizo fue a consultar a la adivinadora de Endor. ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos ignorantes, consultaron a un adivino? ¿Verdad? O a un hechicero, a un brujo. Eso de hacer venir a los muertos es de los espiritistas, ¿no? Yo lo llegué a ver en películas, ¿no? Que se toman de las manos y a ver, y se mueve la mesa y no, y hazme venir a fulano de tal, ¿no? O en la película esa de Ghost, La sombra del amor, ¿sí la vieron? ¿Verdad que se muere el varón, ¿no? El novio, y después va con una bruja, la chava, y lo hacen venir, ¿no? Y se posesiona de la chava, o sea,